Sí, volvemos a zambullirnos en un capítulo oscuro de nuestra historia, la época de la dictadura. Sí. Hoy nos centramos en un caso que todavía está en desarrollo. El juicio al ex juez Carlos Otero Álvarez por su presunta participación en el encubrimiento de la terrible masacre en la cárcel UP1. Ah, Nuestra fuente principal es un artículo titulado A ver, Tiempo de revancha. Comenzó en Córdoba un nuevo juicio al ex juez Otero Álvarez por su actuación en la dictadura. ajá. Abróchense el cinturón, porque esta inmersión nos llevará a través de los escalofriantes detalles de la masacre, las batallas legales que siguieron y lo que todo esto significa para la búsqueda de justicia en Argentina. Tienes razón, esto no se trata solo de volver a visitar el pasado. Se trata de entender cómo una sociedad se enfrenta a sus momentos más oscuros, el papel del Poder Judicial en la defensa o el socavamiento de la justicia y el largo y sinuoso camino hacia la rendición de cuentas. La masacre de la UP1, como verán, es un crudo recordatorio del costo humano de la impunidad. totalmente. Empecemos por pintar un cuadro de lo que sucedió en la UP1, la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba. Entre abril y octubre de 1966, esta prisión se convirtió en un lugar de asesinatos sistemáticos de presos políticos. El artículo cita al general Juan Bautista Saziañe, que estaba a cargo de la prisión en ese momento. Dijo, y cito, los vamos a matar a todos, como a las ratas, para que sufran. Esta declaración por sí sola te da una idea de la brutalidad con la que estamos lidiando. Que es escalofriante. Y lo que es aún más perturbador es que esos no fueron incidentes aislados. El artículo detalla la horrible escala de las atrocidades. 23 hombres y 7 mujeres fueron asesinados en simulacros de intentos de fuga. Se reportaron más de 100 casos de tortura y abuso, algunos incluso condujeron a la muerte por golpizas. Imagínate el terror que enfrentaron estos prisioneros, sabiendo que sus vidas estaban en manos de personas que los veían como menos que humanos. Y aquí es donde se vuelve aún más complejo. Estos crímenes no se cometieron en secreto. Fueron reportados a jueces, fiscales, incluso capellanes de la prisión. Esto plantea una pregunta crucial. Si estas autoridades sabían lo que estaba sucediendo, ¿por qué no intervinieron? Hubo un intento deliberado de mirar para otro lado. Esa es la pregunta que ha perseguido a Argentina durante décadas, y el juicio de Otero Álvarez intenta responderla. Empezó. Piénsalo. Se necesitaron la asombrosa cantidad de 41 años para que comenzara el primer juicio entre los funcionarios judiciales presuntamente involucrados en el encubrimiento de la masacre de la UP1. Y ese juicio, que concluyó en 2017, resultó en sentencias indulgentes para algunos y absoluciones para otros, incluido el propio Otero Álvarez. Es casi increíble que haya tardado tanto en producirse algún tipo de ajuste de cuentas legal. Sí, pero como señala el artículo, ese veredicto de 2017 no fue el final de la historia. Fue anulado en 2020 por un tribunal superior que encontró serias fallas en el razonamiento y las pruebas del tribunal inferior. El tribunal superior acusó al tribunal inferior de ser parcial, de esencialmente simular juicios para proteger a los responsables. Exactamente. El fallo de 2020 decía que, y cito, estos crímenes de lesa humanidad no podrían haberse cometido sin la ayuda o cooperación de magistrados, o al menos no se habrían producido con la impunidad con la que se llevaron a cabo si el sistema de justicia no hubiera dejado de investigar a fondo las acciones de las Fuerzas Armadas o la policía que llegaron a su conocimiento. Wow. Entonces, básicamente están diciendo que el Poder Judicial fue cómplice de estos crímenes, ya sea por participación directa o por hacer la vista gorda. Ese es el punto crucial del problema. Y recuerda, estamos hablando de Saziaña, el general que amenazó la vida de los presos. El artículo revela que a menudo firmaba personalmente las respuestas a los habeas corpus presentados por familias desesperadas por encontrar a sus seres queridos. Afirmaba que estas personas no estaban detenidas en ninguna prisión bajo su jurisdicción, aunque ahora sabemos que sí lo estaban. Entonces, hubo un esfuerzo deliberado y coordinado para engañar a las familias y encubrir los crímenes. Esto no fue solo negligencia, fue una estrategia calculada para mantener la impunidad. Exactamente. Pero, ¿qué pasa con aquellos que lucharon por la justicia? El artículo menciona una demanda separada presentada en 2007 que apuntaba específicamente a los funcionarios judiciales. Sí, esta demanda fue impulsada por sobrevivientes de la masacre de la UP1 y familiares de las víctimas. Se negaron a dejar que la verdad quedara enterrada. Pero aquí hay un giro que apuesto a que te resultará impactante. Otero Álvarez, uno de los acusados en este mismo caso, en realidad formó parte del tribunal que condenó al general Menéndez por los crímenes de la UP1 en 2008. Espera, ¿qué? Eso es increíble. ¿Cómo puede alguien acusado de encubrir estos crímenes participar en el juicio de otro perpetrador? Es casi como una broma cruel. Habla mucho sobre la resistencia profundamente arraigada dentro del Poder Judicial para responsabilizar a los suyos. No es de extrañar que el Consejo de la Magistratura, un organismo encargado de supervisar a los jueces, acusara a Otero Álvarez de acciones de colaboración con los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado.
También señalaron su falta de adhesión a los principios constitucionales, lo cual es una acusación grave para un juez. Parece que estaban decididos a llevarlo ante la justicia. Pero el artículo también habla de intentos de desestimar el caso debido a la prescripción. Hubo otros obstáculos que enfrentaron. Por supuesto, no fue un camino sencillo. Hubo recusaciones, que son básicamente solicitudes para que un juez sea removido de un caso, basadas en amistades cercanas entre jueces. Casi parece que una red estaba operando para proteger a los suyos. La investigadora Ivana Fantin, cuyo trabajo se cita en el artículo, describe un intento deliberado de retrasar la investigación para proteger a sus colegas jueces. Entonces, incluso cuando los sobrevivientes y las familias emprendieron acciones legales, se encontraron con obstáculos y demoras dentro del mismo sistema que se suponía que debía impartir justicia. Debe haber sido increíblemente frustrante y desalentador. Sí. Pero hubo un rayo de esperanza, ¿verdad? El artículo menciona el arresto de Otero Álvarez y el juez Puga en 2012. Sí, esa fue una gran victoria para las familias. Imagínate la sensación de alivio, de finalmente ver algún progreso después de años de lucha. Pero lamentablemente, esa victoria duró poco. El caso se estancó una vez más debido a las apelaciones. Y aquí es donde surge otro detalle escalofriante. El artículo cita al abogado defensor de Haro, quien exclamó: «Es un delito lo que está pasando, la última de las traiciones que merece el peor de los infiernos, porque todos hemos sido sus discípulos, o hemos trabajado con ellos». Esa es una admisión asombrosa. Básicamente está confirmando la existencia de un sistema que protege a los suyos, incluso cuando son acusados de complicidad en crímenes horribles. Este nivel de resistencia dentro del propio Poder Judicial hace que la lucha por la justicia sea aún más difícil. Tenés toda la razón. Y para complicar aún más las cosas, este nuevo juicio a Otero Álvarez se está llevando a cabo en un contexto de un panorama político cambiante en Argentina. El artículo señala que el discurso oficial se está alejando de la negación de los crímenes de la dictadura y hacia una justificación absoluta del terrorismo de Estado. Eso es profundamente preocupante. Sugiere una regresión, un alejamiento del reconocimiento y la confrontación del pasado. Te hace preguntarte, ¿cómo se puede hacer justicia en un clima donde las mismas atrocidades que se están juzgando se minimizan o incluso se glorifican? Es una pregunta difícil. Pero en medio de todo esto, hay un rayo de esperanza. El artículo cita a Carolina Vaca Narvaja, quien dice: «A pesar de todo y con el contexto que tenemos, es increíble que estemos aquí». Esa es una declaración poderosa. Incluso ante desafíos tan inmensos, el hecho de que este juicio se esté llevando a cabo es un testimonio de la perseverancia de quienes buscan justicia. Nos recuerda que la lucha por la verdad y la rendición de cuentas está lejos de terminar. Exactamente. El juicio de Otero Álvarez no se trata solo de un juez o una masacre, es un microcosmos de la lucha en curso de Argentina para llegar a un acuerdo con su pasado y construir un futuro donde tales atrocidades nunca vuelvan a suceder. Es increíble pensar en la determinación que se necesitó para llegar a este punto. El artículo destaca el trabajo de Ivana Fantin, que investigó este caso extensamente. Descubrió que durante un periodo significativo, los expedientes del caso estaban llenos de maniobras legales por parte de funcionarios y jueces que básicamente intentaban evitar cualquier participación en la investigación de sus colegas. O sea que usaban el mismo sistema diseñado para impartir justicia, para protegerse de escrutinio. Eso es bastante perturbador. Exacto. Estaban explotando las lagunas legales y los tecnicismos para retrasar el proceso y proteger a los suyos. Fantin también hace una observación muy interesante. Señala que la decisión de separar la investigación de los jueces del caso principal de la UP1, aunque todos reconocieron la clara conexión entre ambos, implicaba un estándar de juicio diferente para los acusados. Entonces estás diciendo que estaban tratando a los militares y policías de manera diferente a los funcionarios judiciales, a pesar de que todos estaban implicados en los mismos crímenes. Eso parece un claro intento de proteger a los que están en el poder. Ciertamente plantea interrogantes sobre la equidad y la imparcialidad. Fantin lo describe como un caso de posiciones invertidas y una perspectiva singular sobre el rol de la Justicia Federal de Córdoba durante la dictadura. Esta perspectiva, argumenta, creó conflictos internos y expuso relaciones y expectativas morales profundamente arraigadas dentro del sistema judicial. Fascinante. Es como si hubiera un código de silencio, un sentido de lealtad entre los jueces que prevalecía sobre su deber de defender la ley. El artículo nos lleva de regreso a un momento específico en marzo de 1977, cuando Eduardo de Broglie, uno de los pocos sobrevivientes de un pelotón de fusilamiento, testificó ante un panel que incluía a Zamboni Ledesma, Otero Álvarez y el abogado defensor Molina. Sí, este testimonio es crucial. De Broglie describió valientemente lo que sucedió, los horrores que presenció. Pero cuando otro sobreviviente, Barneto, preguntó quién asesinó a su esposa, la respuesta de Otero Álvarez fue escalofriante. Simplemente dijo:
Lo único que tenemos es este comunicado del tercer cuerpo de ejército. Entonces, básicamente, están desestimando el relato de primera mano de un sobreviviente y confiando en la palabra de los militares, la misma institución responsable de la masacre. Es casi como si estuvieran más preocupados por proteger la imagen de los militares que por descubrir la verdad. Y recordá que ese comunicado hablaba de intentos de fuga, una narrativa que se usó ampliamente para encubrir los asesinatos sistemáticos. Es escalofriantemente similar a lo que Rodolfo Walsh, el periodista que luego fue desaparecido, denunció en su carta abierta a la Junta Militar. Llamó a estos simulacros de intentos de fuga un guión diseñado para engañar a la comunidad internacional. Walsh expuso valientemente la verdad y pagó el precio máximo por ello. Y mientras tanto, parece que el sistema judicial estaba más interesado en mantener la fachada que en buscar justicia. El caso de la UP1 y la presunta complicidad judicial nos obliga a lidiar con un problema mucho mayor, la lucha contra la impunidad. Subraya la necesidad de justicia para todas las víctimas, sin importar cuánto tiempo lleve. Totalmente. Y como vemos en este caso, esa lucha puede ser increíblemente larga y ardua. Puede abarcar décadas, enfrentando innumerables obstáculos y una resistencia arraigada dentro del mismo sistema que debería defender la justicia. Es desalentador, pero también habla de la increíble resistencia de quienes siguen exigiendo rendición de cuentas. Las familias de las víctimas, los sobrevivientes que hablan valientemente, se niegan a dejar que la verdad sea silenciada. Pero su lucha se vuelve aún más difícil por el clima político actual. Como discutimos antes, el artículo menciona un cambio en Argentina, donde algunos ahora justifican abiertamente las acciones de la dictadura. Esa es una tendencia peligrosa. Es un alejamiento de la verdad y la reconciliación hacia el revisionismo y la negación. Plantea la pregunta, ¿cómo puede una sociedad realmente sanar y avanzar cuando ni siquiera puede ponerse de acuerdo en una comprensión compartida de su pasado? Es una pregunta crucial y una que es relevante mucho más allá de las fronteras de Argentina. La lucha contra la impunidad, la búsqueda de justicia por crímenes pasados, es una lucha constante en muchas partes del mundo y a menudo implica enfrentarse a instituciones poderosas y sistemas de poder profundamente arraigados. Exacto. Y es por eso que casos como la masacre de la UP1 y el juicio de Otero Álvarez son tan importantes. Nos recuerdan que la búsqueda de la justicia nunca es fácil, pero es esencial. Se trata de responsabilizar a los perpetradores, honrar la memoria de las víctimas y evitar que la historia se repita. También se trata de reconocer el impacto duradero de estos crímenes. Las cicatrices físicas y emocionales que llevan los sobrevivientes, las familias que quedan con preguntas sin respuesta y un profundo sentimiento de pérdida, esas heridas no desaparecen simplemente con el tiempo. Deben ser abordadas, reconocidas y se les debe dar espacio para sanar. Por supuesto. Detrás de los argumentos legales y los procedimientos judiciales, hay seres humanos cuyas vidas fueron alteradas para siempre por estos eventos. Sus historias necesitan ser escuchadas, su dolor necesita ser reconocido y su búsqueda de justicia necesita ser apoyada. El caso de la UP1 es un testimonio de su resistencia, su negativa a ser silenciados y su inquebrantable creencia en el poder de la verdad. Y su lucha nos recuerda que la justicia demorada no siempre es justicia denegada. Incluso décadas después, la búsqueda de la rendición de cuentas es posible. Requiere valentía, persistencia y un compromiso colectivo para garantizar que los capítulos más oscuros de la historia nunca se olviden y nunca se repitan. Y esas historias de resiliencia son tan cruciales para comprender el costo humano de estos eventos. El artículo nos presenta a Marta, la hermana de José Ángel Pucheta, que fue asesinado en la UP1. Es increíble pensar en lo que ha soportado gente como Marta. A sus 77 años, no se ha perdido ni un solo juicio por crímenes de lesa humanidad. Su presencia, su persistencia es un testimonio del poder de la memoria y la búsqueda inquebrantable de justicia. Es realmente inspirador. Y el artículo comparte algo que Marta dijo que me impactó mucho. Ella dijo, no quiero que haya olvido. No quiero que vuelva a pasar lo mismo porque mataron la inteligencia. Y hoy están intentando hacer lo mismo. Sus palabras son tan poderosas y resuenan profundamente con el clima actual en Argentina. Cuando habla de matar la inteligencia, te hace pensar en los ataques a las universidades y el surgimiento de figuras como Milei, que representan una ideología muy diferente y algunos dirían que peligrosa. Tenés razón, hay un paralelismo escalofriante ahí. Marta ve ecos del autoritarismo y la violencia del pasado en estas tendencias contemporáneas. Y su declaración nos recuerda que la lucha por la memoria no se trata solo del pasado, se trata de proteger el presente y dar forma al futuro. Se trata de construir una sociedad que valore el pensamiento crítico, que abrace la diversidad de pensamiento y que proteja las instituciones democráticas. Absolutamente. Se trata de garantizar que las atrocidades del pasado nunca se repitan, que las voces disidentes nunca sean silenciadas y que la justicia prevalezca.
La historia de la UP1, el juicio de Otero Álvarez, todo es parte de una narrativa mucho más amplia sobre la lucha de Argentina para llegar a un acuerdo con su historia y construir una sociedad más justa y equitativa. Y esa lucha es algo que debería resonar en todos nosotros, sin importar dónde vivamos o cuáles sean nuestros antecedentes. Porque en el fondo se trata de los principios fundamentales de los derechos humanos, la rendición de cuentas y la búsqueda de la verdad. Se trata de reconocer el impacto duradero de la violencia y la opresión y trabajar para crear un mundo donde tales injusticias nunca sean toleradas. El juicio de Otero Álvarez sirve como un crudo recordatorio de que la lucha por la justicia puede ser larga y ardua. Puede encontrar resistencia, demoras e intentos de reescribir la historia. Pero como hemos visto a través del compromiso inquebrantable de Marta y los esfuerzos incansables de tantos otros, es una lucha que vale la pena librar. Es una lucha por la memoria de las víctimas, por la sanación de los sobrevivientes y por un futuro donde los capítulos más oscuros del pasado nunca se repitan. Y es una lucha que requiere vigilancia, un compromiso con la verdad y la voluntad de desafiar a quienes buscan distorsionar o negar la historia. Porque las lecciones del pasado son esenciales para construir un futuro más justo y equitativo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la masacre de la UP1 y el juicio en curso del ex juez Carlos Otero Álvarez. Esperamos que esta exploración haya arrojado luz sobre las complejidades del pasado de Argentina, la importancia de buscar justicia y el poder perdurable de la memoria. Y esperamos que les inspire a reflexionar sobre las formas en que todos podemos contribuir a construir un mundo donde se respeten los derechos humanos, se mantenga la rendición de cuentas y finalmente se escuchen las voces de aquellos que han sido silenciados. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.